Hola, nosotras somos Almudena García, Elena Velasco y Paula Cuerva y vamos a hablar de la energía solar como alternativa de energía limpia para el medio ambiente. El desarrollo de las industrias para la producción energética ha provocado en los últimos años un aumento de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, aumentado principalmente por la actividad antropogénica. Esto ha llevado a un incremento del efecto invernadero, lo cual ha llegado a un proceso de calentamiento global. Estos últimos años nos hemos visto obligados a construir un nuevo sistema energético que no utilice combustibles sucios que emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, sino sean sustituidos por energías limpias. En este trabajo nos basamos en el estudio de estas energías limpias, centrándonos principalmente en la energía solar. Para el primero hemos estudiado el efecto invernadero y su relación con el calentamiento global, hemos desarrollado el estado actual de las energías renovables y nos hemos centrado en el estudio de la energía solar como fuente de energía limpia. Hemos estudiado los tipos de energía solar que hay, que puede ser térmica y fotovoltaica, y los mecanismos de obtención de electricidad. Y además hemos estudiado algunas de las nuevas propuestas que se están investigando. Se define efecto invernadero como el fenómeno natural por el cual determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la energía que la corteza terrestre emite al calentarse con la radiación solar, proporcionando una temperatura apta para la vida. La mayor parte de la energía que llega a la Tierra procede del Sol y llega en forma de radiación electromagnética, la cual se puede clasificar según su longitud de onda. Por debajo de 50 nanómetros encontramos los rayos X, entre 50 y 400 nanómetros encontramos la luz ultravioleta, la cual se puede dividir en ultravioleta C, ultravioleta B y ultravioleta A según su intensidad. Entre 400 y 750 nanómetros aparece el espectro visible y por encima de este hasta 100 micrómetros el espectro infrarrojo, dentro del cual hay que remarcar la presencia del infrarrojo térmico entre 4 y 50 micrómetros. De la luz recibida por el Sol, poco más de la mitad es infrarrojo y la mayor parte del resto pertenece a la luz visible. Esto se debe a que la mayor parte de la radiación ultravioleta, entre 120 y 220 nanómetros, queda absorbida por el oxígeno que compone la estratosfera y el que se encuentra por encima de ella, por lo que no existe luz ultravioleta inferior a 220 nanómetros que llegue a la corteza terrestre. La luz ultravioleta entre 220 y 320 nanómetros, perteneciente al ultravioleta C y al ultravioleta B, queda filtrada en su mayoría por el ozono el ozono estratosférico, por lo que solo entre un 10 y un 30%, dependiendo de la latitud, llega a la corteza terrestre. El ultravioleta B y el ultravioleta A llegará en su mayoría a la corteza terrestre, ya que solo el óxido nitroso es capaz de absorber energía en estas longitudes de onda, pero su composición neta en la atmósfera es prácticamente despreciable. Por lo tanto, la radiación solar recibida en la atmósfera será un 50% infrarrojo, un 40% visible y un 10% ultravioleta. Cuando la luz solar llega a la superficie terrestre, esta es absorbida, pasando de radiación de alta energía a radiación de baja energía, ya que se desplaza a longitudes de onda mayores pertenecientes al infrarrojo, más concretamente al infrarrojo térmico, ya que la energía se disipa en forma de calor. Este calor disipado en la atmósfera puede regresar al espacio o quedar absorbido por moléculas como el agua, responsable de 2/3 del efecto invernadero natural, o el CO2, responsable de 1/4. Estas moléculas emiten una nueva radiación que regresa a la superficie terrestre, donde es de nuevo absorbida, provocando un aumento de la temperatura. Este proceso natural se denomina efecto invernadero natural. Si se produce un incremento de los gases de efecto invernadero, se aumenta la temperatura global del planeta, dando paso al fenómeno conocido como calentamiento global. Se definen gases de efecto invernadero a los componentes gaseosos de la atmósfera, naturales y antropogénicos, que absorben y emiten radiación a determinadas longitudes de onda. Esta radiación puede ser emitida por la corteza terrestre, por la atmósfera o por las nubes. Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el CO2, el óxido nitroso, el metano
el ozono troposférico, y algunos compuestos halogenados que son totalmente antropogénicos, como los halocarbonos, hexafluoruros de azufre, hidrofluorocarbonos o perfluorocarbonos. Los gases de efecto invernadero se pueden dividir en dos grupos: gases de efecto invernadero directos, que contribuyen al efecto invernadero directamente desde su emisión a la atmósfera. Los más importantes son el CO2, el metano y el óxido nitroso. Aquí podemos observar algunas características y las principales fuentes de emisión de estos gases. Por ejemplo, el CO2, su emisión principal es el tratamiento de combustibles fósiles, la tala y quema de bosques o procesos industriales. El óxido nitroso, su principal emisión es la agricultura, ya que está relacionado con procesos de nitrificación y desnitrificación de suelos, y el metano, cuya emisión principal es la descomposición de materia orgánica. También encontramos los compuestos halogenados, que no existen de manera natural en la atmósfera y que son buenos absorbentes de radiación infrarroja, donde otros compuestos no son capaces de absorberla. Y se caracterizan porque pierden los átomos halogenados en reacciones fotoquímicas en la estratosfera. El otro grupo son los gases de efecto invernadero indirectos, que son precursores del ozono troposférico y que se transforman en la atmósfera en gases de efecto invernadero directo. En este grupo los más importantes son los óxidos de nitrógeno, los cuales se emiten a la atmósfera por combustiones en motores de automóviles y centrales eléctricas, y también se encuentran el monóxido de carbono y los COPs, que son compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano. Estos dos últimos tipos de gases se emiten a la atmósfera por reacciones de combustión incompletas. Bueno, yo soy Elena Velasco y vamos con la segunda parte de la presentación. Debido a la alta producción de gases de efecto invernadero que ha comentado mi compañera Almudena, España se autoobligó a reducir sus emisiones de CO2 en el próximo año 2030 en un 40% con respecto al año 1990. Esto es un gran reto, ya que se debe reducir esta emisión de CO2 sin destruir el estado de bienestar que tanto hemos tardado en alcanzar. Cabe destacar este año, el año 2020, en el que se han registrado mínimos de emisión de CO2 debido a la pandemia producida por el COVID-19. Esta reducción de las emisiones se puede llevar a cabo por dos caminos. Uno sería secuestrar lo emitido en trampas y otro sería reducir las emisiones de los contaminantes. Nosotros nos vamos a quedar con este segundo camino, en el que para ello se desarrolla la búsqueda de fuentes de energía alternativas, las cuales provengan de recursos naturales y que además sean inagotables. Por ejemplo, pues deberíamos sustituir la energía eléctrica generada en industrias que utilizan combustibles fósiles, como por ejemplo serían las centrales de energía nucleares, como esta ubicada en Cáceres. Encontramos entonces lo que llamamos las energías limpias, las cuales no producen residuos en ninguna de sus fases de obtención, por lo tanto pues son respetuosas con el medio ambiente. Bueno, actualmente estas energías se encuentran en pleno auge y desarrollo, debido a que son imprescindibles para combatir el cambio climático. Según apunta el National Geographic, desde finales del siglo XIX hasta el año 2015, el planeta ha sufrido un aumento de temperatura de 0,85 grados. Y además destaca el año 2014 por haber sido el más caluroso desde que hay registros. Por lo que, bueno, en el año 2015 se celebró la Cumbre Nacional del Clima, en la que unos 200 países firmaron el Acuerdo de París, en el que se comprometían a que a partir del año 2020 reducirían sus emisiones de contaminantes para intentar que a finales del siglo actual la temperatura media del planeta no ascendiera a más de 2 grados e incluso dejarla por debajo de 1,5 grados, ya que por encima de estos 2 grados el cambio climático tendría efectos devastadores. También cabe destacar algunos datos que apunta Irena, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, en la que bueno, pues España se encuentra en el puesto número 10 con respecto a la capacidad de energías renovables, habiendo aumentado en 60.000 megavatios su capacidad. Y bueno, por lo que hace referencia a la energía solar, que es lo que nos concierne en este trabajo, España se encuentra en el puesto número 9, puesto noveno, con 11.065 megavatios, por encima de Francia. Bueno, existen varios tipos de energías limpias, como por ejemplo la energía eólica, que utiliza la fuerza del aire para generar electricidad, la energía hidroeléctrica o hidráulica, que se basa en aprovechar la fuerza del agua. Esta era la energía limpia más antigua, y la primera central hidroeléctrica se construyó en las cataratas de Niágara en 1879.
No se utiliza más ya que se precisa en lugares geográficos muy concretos. La energía de biomasa, que se basa en la combustión de materia orgánica, tanto de origen animal como vegetal. La energía biogás, que se basa en la biodegradación de materia orgánica por microorganismos para generar un gas combustible. La energía mareomotriz, que se basa en aprovechar el fenómeno natural de la subida y bajada de las mareas. La energía geotérmica se basa en aprovechar el calor que existe en yacimientos bajo la superficie terrestre, que se encuentran como a unos 100 o 150 grados. Y bueno, aunque parezca que esta energía no se utiliza mucho, se pueden encontrar ejemplos en ciudades, como por ejemplo en Madrid, en la estación de metro de Pacífico, sería la primera en toda la red de metro en utilizar esta energía para abastecerse. Y esto, bueno, pues provoca que las emisiones de CO2 se reduzcan en un 50%. Y bueno, pues por último tenemos la energía solar, que es en la que nos vamos a centrar. Bueno, la energía solar. Esta se basa en aprovechar la energía que proviene del Sol, ya que es una fuente de energía inagotable y además muy abundante, ya que según apunta la NASA aún le quedan como 6.500 años de vida. La radiación solar se distribuye por todo el planeta de una forma más o menos uniforme y recibimos una irradiación 20.000 veces superior a la potencia que necesitaría todo el planeta. Si utilizamos las placas fotovoltaicas, la luz del sol se convertiría directamente en electricidad por medio del efecto fotoeléctrico o también llamado efecto fotovoltaico, el cual se basa en hacer incidir luz sobre una superficie de un semiconductor, el cual es capaz de absorber fotones y emitir electrones. Así se generaría electricidad. Bueno, cabe destacar algunas ventajas e inconvenientes del uso de esta energía, como que, bueno, sobre todo es renovable e inagotable, tiene un bajo nivel de contaminación ya que no produce gases de efecto invernadero, tiene una elevada inversión económica pero una pronta recuperación como en unos 7 u 8 años y además tiene un mantenimiento sencillo, provoca una reducción de la dependencia energética de otros países ya que no hacía falta importar combustibles fósiles y como inconvenientes pues que depende totalmente del clima y del horario solar, ya que pues, hay determinadas zonas del planeta con un horario solar muy reducido. Soy Paula Cuerva Sotomayor y voy a explicar los tipos de energía solar. En este esquema se refleja que la energía solar se divide en activa, la cual utiliza elementos mecánicos para transformar la energía solar en energía eléctrica en el caso de la fotovoltaica y en energía térmica en el caso de la energía activa térmica. Y por otro lado está la energía solar pasiva, que no necesita ningún elemento mecánico para capturar la energía solar, ya que mediante una serie de elementos arquitectónicos es capaz de aprovecharla directamente sin procesarla. Y aquí tenemos un esquema de lo que vamos a explicar a continuación. A continuación vamos a proceder a explicar la energía solar pasiva. Esta está basada en la captación y almacén de la energía solar sin necesidad de procesamiento, gracias a los elementos arquitectónicos solares. Para entenderlo un poco mejor podemos ver un ejemplo. Esto es el esquema de funcionamiento del sistema de refrescamiento pasivo de la casa solar en La Plata, Argentina, que combina un sistema de chimenea solar y techo solar. Los edificios que albergan este tipo de sistemas permiten estar refrigerados en verano y calientes en invierno. Una ventaja de la energía solar pasiva es su bajo coste en su instalación y en el mantenimiento, pero un inconveniente es que aún tienen un bajo rendimiento. El primer tipo de energía solar activa que vamos a estudiar es la energía fotovoltaica. Esta almacena la radiación solar en las células fotovoltaicas, las cuales albergan una serie de semiconductores que gracias al efecto fotoeléctrico transforman la energía solar en energía eléctrica. Veamos ahora el esquema de una planta solar fotovoltaica. Está basado en un grupo de paneles fotovoltaicos que recogen la radiación solar y la transforman en electricidad. Esta electricidad es después adaptada en tensión y en corriente para poder ser suministrada a la población mediante unas líneas de transporte que distribuyen esta electricidad. Por último, queremos hacer hincapié en los paneles fotovoltaicos de silicio fundido. Los paneles fotovoltaicos están basados en este tipo de semiconductores y presentan una gran capacidad de almacén de energía
y además un bajo coste, ya que el silicio es un elemento muy abundante en la corteza terrestre. En el futuro se prevé que serán sustituidos por paneles plásticos delgados y flexibles que serán mucho más baratos. Dentro de la energía fotovoltaica podemos diferenciar algunos tipos de obtención relevantes, como la energía fotovoltaica de concentración, que está basada en un conjunto de espejos y lentes que enfocan la radiación solar hacia un mismo punto, concentrando la misma. También encontramos la tinta solar o las tejas solares. Como aplicaciones tenemos un montón, por ejemplo el suministro eléctrico, tanto en hogares como venta de electricidad a la red eléctrica, también en explotaciones agrícolas y ganaderas, en sistemas de riego, por ejemplo. También se alimentan dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, la iluminación y señalización de la vía pública, y también en los vehículos se está empezando a incorporar. Y por último, como ventajas, pues se observa que se va mejorando la relación eficiencia-coste y que las plantas solares requieren un escaso mantenimiento, y además los paneles fotovoltaicos son reciclables, pero como inconvenientes, pues los parques solares ofrecen una elevada contaminación visual y aún presentan un elevado coste en comparación con su bajo rendimiento. El último tipo de energía solar que vamos a explicar es la energía térmica. Esta se basa en captar la energía solar a través de colectores solares, los cuales transforman la energía solar en electricidad en las centrales solares térmicas o bien en calor. Existen varios tipos de energía solar térmica, y está la de baja temperatura para uso doméstico principalmente, de temperatura media y de alta temperatura, que trabajan a 500 grados centígrados, y en este tipo de energía solar térmica es en el que se basa la energía termosolar de concentración, que es mucho más eficiente que la energía fotovoltaica. Vamos a estudiar ahora el esquema de una central solar térmica. Estos sistemas utilizan la energía solar direccionando los rayos solares a través de espejos hacia un recurso, que suelen ser sales de silicio, donde esa energía es almacenada, fundiéndolas. El calor que albergan las sales fundidas, posteriormente, a través de conductos de agua próximos, generan vapor y energía eléctrica. En cuanto a ventajas, podemos destacar la gran eficiencia en la producción eléctrica a gran escala y el bajo costo y el ahorro en combustible y en dinero, y el escaso mantenimiento en su uso doméstico. Por otro lado, los parques solares implican un gran impacto visual y una gran inversión inicial también. En definitiva, desde el siglo XIX ha ido aumentando la quema de combustibles fósiles por parte de las industrias, y esto ha provocado que aumenten los niveles de gases de efecto invernadero como el CO2 en la atmósfera, provocando un aumento de la temperatura media del planeta, o lo que es lo mismo el calentamiento global. Esto ha provocado multitud de consecuencias devastadoras en el planeta, como la desaparición de los polos o la desaparición de multitud de especies. Por ello, una solución son las energías renovables, por ejemplo la energía eólica o la energía hidráulica. En este trabajo nos hemos querido centrar en la energía solar, que, como ya hemos comentado, podemos obtener de ella electricidad y calor. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál será el futuro de la energía solar? Bien, se prevé que los combustibles fósiles se agotarán en un futuro y las energías renovables, y en concreto la energía solar, podrá sustituirlos. En estos momentos se está investigando sobre nuevos mecanismos de energía solar, por ejemplo las células fotovoltaicas de capa fina, para incorporarlas en multitud de dispositivos. Y también se está mejorando su rendimiento, así como disminuyendo su coste. En conclusión, las energías renovables son la clave para abastecer nuestras necesidades respetando el planeta.